Ya chicos, entonces la semana pasada quedamos en la última clase quedamos en organización del espacio. Acá en general se sugiere que se trabaje el trastorno fonológico, ¿ya? Pensando en una sala que sea amplia, que sea cómoda, que la iluminación sea adecuada, que no contemos con mucho ruido externo y donde sea posible, ¿no es cierto?, poder interactuar con el niño y poder comunicarse. También se puede optar por crear rincones de trabajo en donde en cada rincón, ¿no es cierto?, hayan diferentes tareas que hacer. Por ejemplo, el rincón donde se va a trabajar lo léxico-semántico, ¿no es cierto?, y podemos dejar un espacio habilitado para trabajar específicamente todo lo que está vinculado con lo fonológico. En cuanto a la frecuencia y duración de las sesiones, se sugiere entre 2 a 5 veces por semana. En general, cuando son alteraciones fonológicas muy severas, se solicita por lo menos unas 2 veces a la semana que tener sesiones con el niño. También las sesiones individuales pueden fluctuar entre 15 minutos a 1 hora, un promedio de 40 minutos más o menos. Y lo otro que tenemos que pensar que el niño se tiene que ir adaptando poco a poco a las sesiones, por lo tanto, probablemente comience con 15 minutos y progresivamente se le aumente el tiempo. Y en las sesiones grupales de 30 a 45 minutos, eso también es relativo, porque va a depender de la dinámica del grupo. Hay grupos con los que en realidad finalmente 1 hora se hace muy poco, pero son más o menos tiempos referenciales para que se hagan una idea. En cuanto a la generalización, lo que nos dice en realidad la teoría de los procesos fonológicos de simplificación es que la generalización de lo que se está trabajando va a ocurrir desde los fonemas que han sido tratados a los fonemas no tratados que son afectados por el mismo proceso. Por ejemplo, si el ejemplo que yo les he dado otras veces, niños que no tienen los dífonos con L, a lo mejor yo voy a trabajar plato, pluma, todos los dífonos que son PL, y luego de varias sesiones me voy a dar cuenta que el niño generalizó eso al resto de los dífonos con L. Digamos, por ejemplo, va a ser capaz, a lo mejor no lo trabajamos, pero aún así va a ser capaz de decir después globo, blusa, blanco, sable, flecha, ¿ya? Por lo tanto, lo que se trabajó con la PL lo va a generalizar al resto de los dífonos. Y en general el tema de la generalización de lo que se ha trabajado dentro de la sesión suele ser uno de los principales problemas que presentamos para poder determinar el éxito de una intervención. Luego acá viene un video de apoyo que yo después se los voy a subir. No, ese era el video, perdón. El que acaba de pasar es el video que le subí finalmente, que era el podcast en relación al trastorno fonológico. ¿Ya? Acá está el tratamiento de las alteraciones fonológicas, una postura en la que nos da estos dos autores de características distintivas. ¿Ya? Lo primero es lo mismo que hablamos el otro día. Cada fonema tiene características que lo hacen único, ¿no es cierto? Que tienen características distintivas. Puede ser, hablamos del punto articulatorio, del modo, la sonoridad. Entonces, los pasos que sugieren en base a esta terapia son los siguientes. Primero, el fonoaudiólogo escoge una característica para entrenar, la que es presentada por pares de sílabas o palabras que contrastan en presencia o ausencia de esta. Por ejemplo, si yo quiero hacer notar lo fricativo del fonema F, yo le digo al niño fo, po, o por ejemplo so, que también es fricativo, so, co. ¿Ya? Entonces la idea en esta primera parte es hacer al niño consciente de esa diferencia, ¿no es cierto?, y esa característica que hace diferente a un fonema de otro. Luego establecemos la característica que contrasta con las actividades de la discriminación auditiva, es decir, logramos establecer esta característica, es decir, el niño se hace consciente definitivamente de esa diferencia. A lo mejor le ayudamos también con ciertos apoyos, ¿no es cierto?, porque a veces lo visual, lo auditivo no es suficiente. Como yo les decía, por ejemplo, cuando trabajamos sonidos fricativos, está la ventaja que siempre sale, por ejemplo, hacemos la
y vamos a poner la mano delante de la boca, va a salir el aire, ¿no es cierto? Y después que logramos esa primera fase, se sigue con el orden tradicional, que es trabajar la producción del sonido aislado, luego en sílabas y finalmente en conversación. Si se dan cuenta, tiene bastantes similitudes con lo que hemos visto en dislalia. La otra postura es lo que nos ofrece Weiner, que es de los pares opuestos mínimos y máximos, en donde nosotros contrastamos fonémicamente ciertas palabras, en donde uno es la palabra correcta y el otro es incorrecto, ¿ya? Y tal como lo hemos visto en los ejemplos que hemos hecho nosotros para las dislalias también, que ahí es donde surge de repente la dificultad, pero apuntan hacia las diferencias de significado que se generan entre las palabras cuando modificamos un fonema. Y la idea acá es que el niño ponga atención en la diferencia que produce en el significado y no, en este sentido, hacer énfasis en cómo se produce el sonido. Es decir, solamente enfocarse en la discriminación auditiva. Y esto es bastante favorable en niños que presentan un gran número de procesos fonológicos de simplificación. Ahora, cuando hablamos de pares opuestos mínimos y máximos, tenemos que tener conciencia que hace referencia a palabras opuestos mínimos cuando las palabras se diferencian solamente por un fonema y causa o provoca una diferencia de significado. Por ejemplo, los taza, casa, que son opuestos y son mínimos porque solamente se distinguen en un fonema, ¿ya? Y máximos cuando ya tienen más de un fonema que se distingue o que son diferentes. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir de acuerdo a esta postura? Introduzco pares con imágenes u objetos. Luego, el niño identifica una imagen u objeto denominado por el fonoaudiólogo. Es lo mismo que hemos hablado del plato, pato, ¿no es cierto? Luego, en este caso, se le pide al niño que él solicite o etiquete una imagen u objeto, ¿ya? Y finalmente, la idea después es poder reforzar recompensando al niño por seleccionar el estímulo correcto o se le da otra oportunidad en caso que el niño se haya equivocado. En ningún caso se le dice que está mal, sino que se le da una nueva oportunidad. La otra opción es la terapia de ciclos, ya que acá yo les contaba que en Chile no es tan conocida, pero se trabaja mucho en niños que son muy poco inteligibles y suele durar entre 5 a 16 semanas estas sesiones. En la primera parte se plantea que se revisa lo trabajado en las sesiones anteriores o en la sesión anterior. Luego viene un bombardeo auditivo en donde al niño se le dicen un listado de palabras que contienen el fonema que estamos trabajando, ¿ya? Y dicho de forma correcta. Por ejemplo, si es el fonema K, supongamos que tiene un proceso fonológico en ese fonema, decimos muchas palabras que comiencen y que tengan también el sonido K dentro de la palabra. Por ejemplo, casa, cuna, coche, vaca, boca, un listado de palabras. Luego viene la producción de palabras, se le presentan palabras o tarjetas en donde está el fonema que queremos trabajar. Luego se practica la producción del fonema por medio de juego o conversación. Luego de eso tenemos que determinar cuál es el siguiente fonema que vamos a trabajar y esto se hace en base a la estimulabilidad. Lo mismo que vimos de evaluación dinámica, nosotros vemos cuál es el fonema que está más cercano a ser adquirido y de acuerdo a eso nosotros determinamos cuál es el fonema que vamos a trabajar a continuación. Luego nuevamente se hace bombardeo auditivo, luego se trabaja la conciencia fonológica, que esto sirve para poder ayudar al niño en el proceso de la alfabetización o la adquisición de la lectoescritura y finalmente se le entregan tareas para el hogar, ¿ya? Se le llama ciclos porque en el fondo esto se repite una y otra vez, ¿ya? Una y otra vez. Ahora, así es un poco complejo de poder entenderlo, pero aún así yo les voy a dejar dos videos que son ejemplificadores para que lo puedan entender. Si bien están en inglés, van a entender cuál es la dinámica que se realiza.
¿Cuáles son las estrategias terapéuticas que se utilizan en este caso? Todas aquellas asociadas al modelo centrado en el clínico, ¿ya? ¿Por qué? Porque es justamente lo que yo les he dicho, cuando se trabajan los aspectos formales del lenguaje, se debe trabajar bajo el modelo clínico, ¿ya? Entonces, el modelo centrado en el clínico. Entonces, ahí tienen, ¿no es cierto?, las técnicas que ya mencionamos en la clase de fundamentos, que son el drill y el drill play, y las 7 estrategias asociadas a esta intervención. Modelado, el shaping, el modelamiento o moldeamiento, la imitación, el prompting, el reforzamiento y el fading o desvanecimiento. Ahí, chicos, en realidad, niñas, acá vienen los dos videos de muestra. Y estos 2 videos que están acá, que están plegados acá, que no los voy a hacer correr acá porque se escucha pésimo y finalmente es ruido de fondo, los voy a dejar subidos en la plataforma, y la idea es que puedan ver esta clase antes del próximo lunes y yo así poder retroalimentar durante el lunes después de la prueba. Que les vaya súper bien, cuídense. Y nos estamos viendo, ahí les dejo por último la última diapo que era solamente la bibliografía. ¿Ya? Este libro, el que está al final, el de From a Road, ese lo tengo, si alguien lo quiere ver, lo tengo en digital. Y los demás, en realidad tengo algunos en fotocopia y otros están disponibles en la web. ¿Ya? Que estén súper bien, chicos. Nos vemos dentro de los próximos días. Adiós.